Voy a leer un parrafito de un libro reciente. Dice, la diplomacia del dólar. Entonces vino la misión Kemmerer. Fue la primera de las grandes misiones económicas y financieras enviadas por los gobiernos de los Estados Unidos a la América Latina, que reemplazaron en nombre del dólar las antiguas misiones evangelizadoras del Imperio Español en nombre de la cruz, y con igual éxito, el total sometimiento. Tras la espada venía la cruz. Después de la diplomacia de la cañonera de la primera década del siglo, la diplomacia del dólar, basada en el principio de que resultaba más barato comprar que invadir. Así, la misión del académico de la Universidad de Princeton, el profesor Edwin Kemmerer, bajó de norte a sur predicando su doctrina desde el Río Grande hasta el Estrecho de Magallanes, fundando bancos centrales y creando contralorías, mientras vadeaba sin mancharse los zapatos las dictaduras respaldadas o impuestas por los Estados Unidos. Había empezado en las Filipinas, apenas estabilizada la guerra de conquista norteamericana después de la expulsión de España. Bajó del México del general Venustiano Carranza, 1917, a la Guatemala del dictador Manuel Estrada Cabrera, 1919, a la Guatemala del dictador Manuel Estrada Cabrera, 1919, al Ecuador de la Junta Militar, 1926, al Chile del general Ibáñez, entonces todavía coronel, 1925, a la Bolivia de Siles, 1927, al Perú del general Sánchez Cerro, 1931. Por Colombia pasó en 1923, traída o recibida por el gobierno del general Pedronero Ospina para fundar el Banco de la República y la Contraloría General. En Venezuela se topó con el sentido común del dictador Juan Vicente Gómez. Me sale más cara, dijo, la Contraloría que la corrupción, de la cual, por lo demás, él mismo formaba muy importante parte. La misión Kemmerer proponía las reformas institucionales necesarias para garantizar la capacidad de pago de la deuda externa de los países latinoamericanos sin necesidad de recurrir al desembarco de los Marines y, como consecuencia, restablecer la confianza inversionista en las empresas y los bancos norteamericanos. Este es un párrafo del reciente libro de Antonio Caballero, que dice Historia de Colombia y sus oligarquías. Traigo esto a colación porque hay una feliz coincidencia. Esta mañana, en el Consejo de Ministros, los ministros están haciendo informes sobre su gestión y sobre los 8 años de gobierno. Y le tocó al ministro del Interior hacer su informe que tituló El gobierno Santos, un gobierno de derechos. Hizo una exposición sobre cómo en este gobierno se han respetado y se han promovido y se han garantizado y se han hecho reformas para que los derechos de los ciudadanos se les garantice, para que no haya discriminación, y en fin, hizo todo un inventario sobre las reformas que se han hecho en estos últimos años. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues que este libro que escribió Antonio Caballero es financiado, entre otras cosas, por el gobierno, por el Ministerio de Cultura, y demuestra una vez más la amplitud que tiene el gobierno de recibir todo tipo de interpretaciones, de críticas, de ideas, para que se pongan en la discusión pública y que de esa discusión salga las mejores decisiones y salga la historia verdadera. Antonio Caballero se le olvidó decir que el Banco de Inglaterra llevaba 600 años, o se le olvidó decir que Suecia inclusive tenía un banco antes del Banco de Inglaterra, y que todos los países europeos tenían bancos centrales.
que el hecho de tener un banco central producto de la misión Kemmerer en Colombia no era precisamente una imposición imperialista de los Estados Unidos. Pero cada cual tiene su versión, cada cual interpreta la historia como quiere y serán los lectores los que eventualmente tomarán las decisiones. En lo que sí no hay y no debe haber lugar a confusiones es en el respeto por los derechos, entre otras cosas por el derecho a disentir y por el respeto por los derechos que este gobierno ha querido poner en marcha durante todo este tiempo. Y el respeto por los derechos tiene muchísimo que ver con las decisiones que hemos tomado durante este gobierno e inclusive antes, porque yo he sostenido siempre que tal vez lo que más viola los derechos de los ciudadanos son las crisis financieras, las crisis económicas. Y lo pudimos ver, lo vivimos en carne propia a comienzos de este siglo con varios de los aquí presentes. El doctor Miguel Urrutia estaba al frente del Banco de la República, muchos de ustedes vivieron esa época y cómo no solamente en el caso colombiano, sino en el caso de cualquier país, cuando hay crisis financieras, las decisiones que hay que tomar para salir de esas crisis financieras, pues vulneran los derechos, porque hay que restringir los presupuestos, restringir las inversiones en muchos de los sectores donde hay que garantizar los derechos. Y eso me lleva a contar algunas anécdotas, algunos hechos que creo que son importantes para ilustrar cómo esta misión realmente sí dejó sembrada una semilla que ha sido muy fructífera para Colombia a través de todos estos años. Y cómo esa frase que dijo Kemmerer, que le decían The Money Doctor, la estabilidad financiera de Colombia y su progreso económico en el futuro exigen un sistema bancario sólido y bien organizado. Pues bien, año 2000, estábamos, como ustedes recordarán, tal vez en la peor crisis financiera que Colombia había sufrido en los últimos 50, 60 años. Estábamos en un programa con el Fondo Monetario y recién posicionado yo como ministro de Hacienda, la Corte Constitucional tomó una decisión, emitió un fallo, indexando los salarios de los servidores públicos, lo cual además contrariaba totalmente las recomendaciones del fondo. Me fui yo donde el presidente de la Corte, que era el doctor Carlos Gaviria, y le dije, doctor Gaviria, tengo un problema con una de sus decisiones, y es que la indexación de los salarios de los funcionarios realmente pone en aprietos al gobierno. Él me miró, me dijo, joven, eso fue hace ya algún tiempo, lo felicito. Y yo me emocioné mucho, pensé pues que iba a ser muy consecuente o muy complaciente con mi solicitud. Lo felicito porque usted está cumpliendo con su deber como ministro de Hacienda, tratando de salvaguardar el tesoro público. Pero hágame el favor, usted vaya, cumpla con su deber y déjeme a mí cumplir con el mío. Y me pegó una vaciada. Y entonces le dije, ¿cuál es su deber? Y me dijo, pues mi deber es ni más ni menos, para eso estoy aquí, garantizar los derechos de los colombianos. Entonces le pregunté, ¿cuál es el derecho que usted está garantizando? Y me dijo, ¿le parece poquito? El derecho a un salario digno de más de 1 millón de funcionarios del Estado. Y le dije, pues no, me parece un derecho muy importante, pero ¿qué pasa si por garantizar ese derecho usted deja
sin el derecho a la justicia o a la educación o a la seguridad a 45 millones de colombianos. Me miró y me dijo, usted no es abogado, ¿no? Le dije, no, pero me dijo, pero ha debido serlo, porque ese es un argumento muy fuerte. ¿Cómo así que puedo dejar por cumplir con este derecho a 45 millones de colombianos sin el derecho a la justicia o a la salud o a la educación o a la seguridad? Le dije, pues por una sencilla razón, que si seguimos como vamos, vamos a entrar en una cesación de pagos. Entonces vamos a quedarnos sin plata para pagarle a los jueces o a los médicos o a los maestros. Y me dijo, ¿así de grave es la situación? Le dije, así de grave es la situación. Y me dijo, pero es que no está en la Constitución. Y dije, pues ese no es problema mío ya, ese es el problema suyo. Entonces me dijo, me parece un argumento muy, muy poderoso. Si usted logra convencer a mis compañeros de Corte Constitucional, podemos revisar ese fallo. Y efectivamente me fui a hacer lobby ante todos los miembros del Consejo de la Corte Constitucional, los convencimos, pusimos una tutela y echaron para atrás ese fallo, que en cierta forma sí iba totalmente a contrapelo de lo que estábamos buscando y del programa con el fondo. Pero me quedó sonando lo de que no estaba en la Constitución. Y fue por eso que la primera reforma constitucional que presentamos al Congreso recién elegido presidente fue precisamente la de considerar la responsabilidad fiscal como un criterio a ser tenido en cuenta en el capítulo de derechos fundamentales, porque argumentamos y durante la discusión en el Congreso y luego en la Corte de introducir eso en la Constitución, ese concepto, pues que en el fondo vulnerar los derechos de los ciudadanos tienen muchos orígenes, pero uno de los que con toda seguridad es muy fuerte son las crisis financieras o la irresponsabilidad fiscal. La discusión en el Congreso fue muy rica, muy interesante, las posiciones que ahí se expusieron, que es que quieren poner los intereses económicos por encima de los derechos fundamentales. Entonces se argumentaba que no, que era todo lo contrario, que para tener la posibilidad de garantizar los derechos fundamentales había que tener una economía sólida y tener los recursos suficientes para poderlos garantizar. Esa discusión se dio, finalmente se aprobó en el Congreso. Luego en la propia Corte hubo una discusión parecida, se discutió en las audiencias ese concepto y quedó el concepto de sostenibilidad fiscal. No quedó tan fuerte como quisimos al comienzo, pero quedó. Eso fue, creo que, un paso muy importante en preservar algo que Colombia ha tenido y que debe preservar hacia el futuro ahora que hay cambio de gobierno, y es su seriedad en el manejo macroeconómico. La independencia del banco, que de todas formas antes de ser independiente tenía cierta independencia en el sentido de que tenía un prestigio muy bien ganado. Después constitucionalmente lo volvieron independiente, pero todo lo que el banco ha hecho a través de todos estos años ha sido muy positivo para el desempeño macroeconómico del país. Esa crisis de comienzos del siglo también nos permitió hacer una serie de reformas que todavía hoy están teniendo efectos muy positivos. Cuando decía que la estabilidad financiera de Colombia y su progreso económico en el futuro exigen un sistema bancario sólido. Recuerdo también muy bien con el banco, que
que hicimos todo un programa para fortalecer el sector financiero. Les recordaba yo a los constructores en el Congreso de Camacol el viernes pasado, hace 3 días, cómo ustedes se recordarán la crisis del UPAC. Las hipotecas estaban por encima del valor de los inmuebles y cómo estaban entregándole a los bancos. María Mercedes estaba en ese momento al frente, creo que era de Camacol, sí, algunos de los gremios. Entonces, con María Mercedes también nos sentamos a diseñar todo un esquema para sacar a la construcción de esa crisis, que tal vez es la crisis más grave que ha tenido la construcción en los últimos 40, 50 años, pero también al sector financiero. Y con el banco y con la superintendencia financiera, estaba ahí Patricia Correa, comenzamos a exigirle a los bancos estándares de Basilea. Me acuerdo que los bancos pues protestaron mucho porque eran exigencias muy fuertes, pero creo que todo eso lo que hizo fue sentar las bases para tener una macroeconomía mucho más sólida y que nos ha permitido, por ejemplo, que en la crisis del 2008-2009, que afectó tanto a muchos países, en el caso colombiano, pasó casi desapercibida. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema sólido, la ley 617 que salió de esa crisis, la ley 715 que salió de esa crisis. Todo eso ha contribuido a mantener la solidez macroeconómica del país. Por eso creo yo que recordar a la misión Kemener en este momento viene como anillo al dedo, sobre todo cuando estamos proyectando el futuro, tratando de ver qué es lo que hay que hacer hacia el futuro. Recuerdo también que en esa época, usted recordará, Miguel, que pusimos en marcha la política de inflación objetivo, que ha sido una política muy efectiva, que le ha permitido al banco doblegar, como decimos algunos, la inflación, que nos permitió, ante esta crisis que tuvimos por la baja del precio del petróleo, que se nos subió la inflación, volverla a su cauce normal y que hoy afortunadamente está más o menos en la mitad de la franja. Y esa responsabilidad con la que se ha manejado no solamente este gobierno, hace muchos gobiernos, nuestra política macroeconómica, pues es lo que hoy también nos permite estar o sobresalir en el mundo de los países emergentes. Cuando uno mira el mundo en este momento y ve hacia el sur lo que está sucediendo, no voy a mencionar los países vecinos, por ejemplo con Argentina. El crédito que le está dando el Fondo Monetario a Argentina pues va acompañado de una serie de condiciones bastante complejas. A mí me parece bueno que hayan logrado unos acuerdos, esos los apoyamos y ojalá los saquen adelante. Pero eso contrasta con el crédito que nos acaban de autorizar en el Fondo Monetario, 11.500 millones de dólares, que es un crédito que no vamos a utilizar, es simplemente un seguro, sin ningún tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque aprecian y ven que la política económica ha sido una política seria, una política responsable. Y eso es lo que tenemos que preservar a toda costa, incluyendo o desde la perspectiva de los derechos, que es lo que muchas veces entra en contradicción. Y yo diría que si pudiésemos reforzar inclusive ese concepto de responsabilidad fiscal, yo creo que el Contralor puede estar de acuerdo conmigo, hacia el futuro eso sería muy sano. Todavía vemos que
otros poderes, inclusive el propio Poder Ejecutivo, toma a veces decisiones que van a contrapelo de esa responsabilidad fiscal. En este gobierno, pues hemos querido no solamente esa reforma constitucional, sino, como ustedes saben, nos pusimos una camisa de fuerza con la regla fiscal. Me advirtieron muchísimos amigos que no cometiera ese error, que iba a sufrir las consecuencias de la regla fiscal, y en cierta forma las hemos sufrido porque por mantenernos dentro de la regla fiscal pues hemos tenido que hacer unos ajustes muy fuertes, sobre todo después de la crisis que tuvimos con la baja del precio del petróleo. Yo cito mucho a Fedesarrollo cuando dice que esta crisis ha sido la más fuerte, el choque externo más fuerte desde la época de la Gran Depresión en los años 30. Y aún así, manteniéndonos en la regla fiscal con cierta flexibilidad, logramos que los sectores más vulnerables, mantenerles un mínimo de inversión para no afectar, por ejemplo, los índices de pobreza, mantener el crecimiento, mantener la política de vivienda, que es una política que jalona tanto la economía y el crecimiento. Logramos hacer lo que llamamos con Mauricio Cárdenas una especie de austeridad inteligente, de la cual ya salimos, afortunadamente, y salimos comparativamente hablando con unos costos mínimos. No dejamos de crecer como sí dejaron de crecer muchos otros países que sufrieron un choque parecido, y logramos sentar las bases para poder crecer a tasas más altas hacia el futuro. Yo creo que podemos decir con cierta tranquilidad que ya superamos semejante crisis y con un costo bastante menor al que tendríamos que incurrir si no hubiéramos hecho esas reformas anteriormente y si no hubiéramos mantenido ese criterio de sostenibilidad fiscal, pero al mismo tiempo protección de los derechos. Ese ejercicio de ajuste creo que también nos ha enseñado que se pueden hacer ajustes sin necesidad de incurrir en costos sociales demasiado altos. Hay que ser pragmáticos, hay que tener cierta flexibilidad y hay que tener gobernabilidad. Y aquí es importante también resaltar que muchas de estas políticas y muchas de estas reformas y la forma como se manejó la crisis al comenzar el siglo y ahora esta crisis de la baja del precio del petróleo, la relación con los demás poderes es muy importante, la relación con el Congreso es muy importante, convencer al Congreso de aprobar reformas que sean adecuadas al manejo de esas crisis es también de la esencia. De manera que yo lo que podría decir a estas alturas de la misión Kemmerer es que sembró una semilla que en Colombia hemos cuidado, esa semilla ha venido creciendo y que eso hoy hace de la economía colombiana una economía relativamente fuerte, con perspectivas positivas hacia el futuro, sin reconocer que pues hemos tenido alzas y bajas, pues porque eso es parte de la esencia misma de la economía. Yo también cito mucho a otros economistas cuando dicen que no hay tal de que lo único que está garantizado en la vida son la muerte y los impuestos. También los ciclos económicos, esos están garantizados. Lo importante es saberlos manejar, saberlos anticipar y tener instrumentos que nos permitan también amortiguar los efectos de esos ciclos. Ahí está, por ejemplo, la reforma de las regalías. Yo considero que esa reforma fue una reforma muy positiva, nos ha permitido ser
mucho más equitativos en la distribución de esas regalías. Me decían en Ministerio de Hacienda y en Planeación que el coeficiente Gini entre departamentos por cuenta de esa reforma había subido, había un coeficiente realmente vergonzoso de 0.90 y pico, que bajó a 0.51, 52, solamente con la forma como esas regalías se distribuyeron después de la reforma. Eso también en esa reforma nos ha ayudado a ahorrar. Al próximo gobierno le vamos a dejar en regalías cerca de un poco más de 11 billones de pesos de ahorro para que las regiones puedan continuar invirtiendo en proyectos y dándole dinamismo a la economía. Eso fue otra reforma, creo que muy importante, que es necesario destacar, que ayuda y que ha contribuido y que va a contribuir mucho a mantener esa responsabilidad y esa solidez fiscal y al mismo tiempo mitigar los efectos de los ciclos económicos. Le estamos entregando al próximo gobierno también algo que creo que es necesario resaltar delante de ustedes, que entienden muy bien la importancia de esa cifra. Las vigencias futuras, que ya hemos oído muchas críticas, que es que vamos a dejar al próximo gobierno totalmente amarrado por las vigencias futuras. No hay tal. Las vigencias futuras para el próximo gobierno, usted me corrige, Mauricio, si estoy diciendo algo que no es cierto, son casi la mitad de lo que este gobierno recibió y la mitad de lo que el gobierno anterior recibió del gobierno de Pastrana, o sea, del gobierno en el que yo era ministro de Hacienda y le entregué al gobierno de Uribe, la mitad en términos de porcentaje del PIB. Allá hay un espacio que lo hemos hecho deliberadamente, con responsabilidad, y creo que eso es importante también de resaltar. Entonces tenemos ya una economía que está creciendo, hubo una discusión sobre el crecimiento del primer trimestre que no ha debido presentarse. El DANE salió con la cifra del 2.2, el Banco de la República salió con la cifra del 2.8, yo por supuesto estoy de acuerdo con el banco. Entonces, pero la perspectiva, lo importante son las tendencias, la tendencia es una tendencia ascendente, la economía está tomando un dinamismo que nos va a permitir crecer a tasas más altas hacia el futuro. Las proyecciones para el año entrante oscilan entre 3,5 o 4, hay unos que dicen que 3,7, pero de todas maneras va en ascenso. Todo también dependerá mucho del entorno internacional, nos va a ayudar muchísimo. No lo vamos a poder usufructuar en este gobierno, pero el aumento de los precios del petróleo vuelven a darle a la economía colombiana un colchón bien importante. Las utilidades del Banco de República para el año entrante van a ser unas utilidades importantísimas que van a ayudar muchísimo a la parte fiscal y a la parte económica del gobierno entrante. Las 4G que están en plena ejecución, se han venido cerrando financieramente las concesiones, ya llevamos, ¿cuántas, Mauricio? 16. Y las demás están a punto de cerrarse, se están ejecutando, pero el grueso del impacto económico de esa gran inversión, que a mí me sorprendió que el IFC haya dicho que es la inversión más grande o más agresiva de cualquier país emergente en materia de infraestructura en estos últimos años. El grueso del impacto de eso va a ser sentido con toda su fortaleza en los próximos 4 años. De las 4G, si acaso hemos podido inaugurar
menos del 30%, el 30-35%, pero todo va en ejecución y en la medida en que se cierren los demás concesiones financieramente, el impulso de eso va a tener un impacto también muy positivo en la economía. O sea que qué bueno que el banco haya tomado esta iniciativa de conmemorar los 70 años de la 90, ¿no? 95 años de la Comisión, sí, de 1923 y 95 años. ¿Sí? Nos va a tocar de pronto los 100, pero ya no en estas condiciones. Pero creo que ha sido una lección muy interesante. Yo creo que el señor Kemmerer allá, espero que esté en el cielo, mirará los países que desde esa época se han desempeñado bien y no me cabe la menor duda de que Colombia va a surgir entre los países que mejor han seguido sus recomendaciones. Tenemos una Contraloría excepcional, un Banco de la República excepcional, una superintendencia financiera excepcional, y son instituciones que han contribuido enormemente a la solidez económica del país y por consiguiente, y eso es lo más importante, a poder cada vez garantizar más los derechos de los colombianos. La vinculación entre solidez económica y derechos es algo que tenemos que promover más, hacerle sentir o hacerle entender a más gente que sin una economía fuerte, fiscalmente responsable, la inversión social, los derechos sociales son los primeros en sufrir. Economías fuertes pueden garantizar los derechos, economías débiles o irresponsables no pueden garantizar los derechos. No es sino ver el país vecino. Recuerdo, y con esto termino, mi conversación con Hugo Chávez cuando hicimos las paces. Yo le dije a Chávez, mire, hagamos lo que hicieron Reagan y Gorbachev. Y Reagan le dijo a Gorbachev, yo nunca voy a ser comunista y usted posiblemente nunca va a ser un capitalista. Yo le digo a usted, presidente Chávez, yo nunca voy a ser un revolucionario bolivariano y usted posiblemente nunca va a ser un demócrata liberal, pero respetémonos nuestros diferentes modelos y dejemos que la historia sea la que juzgue. Y él me dijo, trato hecho, porque usted va a ver cómo este modelo, esta revolución bolivariana va a ser la que va a permitirle a todos los venezolanos que sean prósperos, que sean, y me echó una retahíla. Entonces le dije, bueno, esperemos a que la historia juzgue. La historia se anticipó en juzgar. Ustedes ven hoy las comparaciones entre Venezuela y Colombia de hace 15 años, hace 10 años, hace 8 años y hoy, y ven cómo ser fiscalmente responsables sí vale la pena. Y por eso mi mensaje es, sigamos manteniendo la memoria del profesor Kemmerer y sus recomendaciones muy presentes, porque es lo que más le conviene al país. Y yo aprovecho para agradecerle y felicitar a todos los que en una u otra forma han puesto su granito de arena. El Banco de la República como institución, y toda institución pues tiene personas que la conforman, ha sido un ejemplo desde hace mucho tiempo. He tenido el privilegio de estar muy cerca del banco hace mucho tiempo y es de las cosas que a mí como colombiano me hacen sentir muy orgulloso. Muchas gracias.